Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuevo vídeo de recorriendo barrios y pueblos de Almería. Vamos a conocer el lado cultural de un pueblo que tiene dentro de sí mismo una ciudad de la cultura. Una ciudad que es de las más importantes del sureste español. ¿Me acompañas? Hoy es el turno de Olula del Río. Comenzamos ya. Bueno familia, como les decía, estamos con nuestro invitado, el que nos va a acompañar hoy en Olula del Río, con Francisco Bellido, concejal de Turismo. Encantado, ¿cómo estás? Buenas tardes Daniel y bienvenido a nuestro municipio. Sí. Como podrás ver, Olula es un pueblo que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos. Y qué mejor manera que recibiros que en el santo y seña de este municipio de Olula del Río, en la joya de Olula del Río y de la comarca de Almanzora, que es la ciudad de la cultura. Sí, que ahora vamos a tener la suerte de que nos la enseñe el mismísimo Andrés García Ibáñez. Un lujazo. Un lujazo que tenemos ese privilegio de poder contar con él aquí en Olula. Y bueno, estamos justo detrás de aquí la colosal cabeza de la mujer de la Almanzora, que es obra del pintor realista, el artista realista más importante mundialmente vivo, que es Antonio López. Y bueno, también aquí en esta ciudad de la cultura han dejado su impronta el Pérez Siquier, Carlos Pérez Siquier, aquí tenemos el único museo fotográfico dedicado exclusivamente a un autor, como es el Centro Pérez Siquier. Y bueno, y el Museo Ibáñez, que es una colección que es única en todo el sudeste peninsular. Entonces digamos que tenemos en Olula un enclave único, un hito cultural, y que me gustaría que a través de tu canal pues todo el mundo pudiese verlo. Así que bienvenido y vamos a por ello. Muchas gracias. Vamos a eso, vamos Venga, a conocer. A por ello. Vamos por ello. Estamos con Andrés Ibáñez, autor de esta ciudad magnífica, promotor de esta ciudad magnífica, promotor de esta locura, ¿no es cierto?, sí, artística, y de gran contribución para Almería y particularmente para Olula del Río, ¿no es cierto? Sí, Así bueno. que cuéntame un poquito sobre esta aventura que emprendiste en tu juventud, ¿no es pues cierto? Sí, cierto. Pues un poco es así, es un poco locura. Empezó siendo una especie de proyecto mío en solitario, pero con el tiempo la verdad es que la sociedad lo ha adoptado ya como suyo, o por lo menos una parte muy importante de la sociedad espera ya muchas cosas de este proyecto. Y ese creo yo que es mi mayor triunfo, ¿no? Estamos en estos momentos en la primera dotación, que fue la que inició la Ciudad de la Cultura, en el Museo Ibáñez, que yo empecé a construir hace ya casi 25 años, es decir, casi un cuarto de siglo. La verdad es que la idea empezó no por ser un museo. En mi imaginación, en mi proyecto no estaba contemplado la idea de hacer un museo. Pues yo empecé a construir aquí un edificio que era mi casa, mi taller, sí, y 3 grandes salas de exposición donde yo poder colgar mis obras de gran formato y tal. Y cuando tuve un poco de dinero, pues me animé a construir la primera fase de este edificio. Pero el ayuntamiento entonces, el alcalde que había entonces, cuando vio aquellas 3 salas grandes, dijo: pero si esto es un museo, esto lo tiene que ver la gente y tal. Total que un poco me liaron y ahí empezó la aventura, ahí empezó la aventura. Después fue la propia Junta de Andalucía la que dijo que bueno, que sí, que efectivamente que esto era un museo, que había que ponerle las dotaciones que necesitaba de espacios públicos comunes y tal. Y yo me lié la manta a la cabeza y construí la ampliación, que es en la que estamos ahora mismo, sí, que se inauguró en 2004. Hoy la Ciudad de la Cultura ha ido creciendo. Y es un referente. Hoy, efectivamente, tenemos una fundación que la gestiona, en la que está también partícipe la empresa Cosentino. Aquí, como es un museo de autor, está básicamente la colección de este museo, sí, tiene 2 grandes apartados, que son, por una parte, mi obra, es decir, aquellas obras dentro de mis series temáticas que yo no he querido vender y que me quedo para mí, y esos son los que aquí se pueden ver, en la planta baja, ¿no? Luego, en la planta superior está la otra gran parte
del museo, que yo creo que es la más importante, que es la colección de arte español, desde Goya hasta la actualidad, porque es en ese ámbito artístico, en ese periodo histórico, es una de las colecciones más interesantes que hay en España. Bueno, Andrés, ahora ¿dónde estamos? ¿Nos puedes contar? Pues estamos en la Plaza de la Ciudad de la Cultura de Lula del Río, que es un proyecto en estado muy avanzado ya, pero todavía por completarse, ¿no? Sí. Y vamos a empezar, si os parece, pues por el hito que preside la plaza, que es esta cabeza monumental en mármol, obra de Antonio López, que, bueno, yo creo que lo sabe casi todo el mundo, ¿no? Antonio López es el autor español vivo más importante, y dentro del realismo contemporáneo es el artista más importante a nivel mundial. Entonces tenemos la suerte de que haya querido dejar aquí hasta la fecha su obra, su escultura urbana, digamos que de mayor tamaño. Sí. Y tenemos también el gozo de que sea en mármol de Macael, ¿no? Que es un poco como mostrar aquí las entrañas de la tierra, ¿no? Entonces, como veis, pues es una cabeza monumental que parece que está emergiendo, que acaba de nacer de la tierra, ¿no? Y a simple vista pues parece que son sin más bloques de piedra que están unos apilados encima de otros, un poco como los colosos de la antigüedad, ¿no? Sí. Como la Esfinge de Egipto o algo así, pero eso solo en apariencia, es decir, en realidad esos bloques no se tocan nunca entre sí, sino que están todos colgados, están suspendidos de una estructura metálica que se puede ver desde dentro. Ahora después vamos a bajar al sótano que hay debajo y podemos ver la estructura metálica que soporta esos 86 bloques de piedra que pesan 200.000 kilos. 200.000 kilos. 200.000 kilos. La estructura metálica tiene 1.700 barras y pesa 130.000 kilos. ¿Y qué altura tiene? Pues lo que vemos, lo que es solamente la cabeza de piedra, tiene 8 metros de altura. Es decir, es como un edificio de 3 plantas aproximadamente. Madre mía, parece increíble, ¿eh? Y esta técnica que se ha usado de combinar una estructura metálica que por diseño es como un amortiguador sísmico con bloques de piedra colgados de ella, es la primera vez que se realiza en el mundo. Es decir, es una técnica totalmente novedosa. Los bloques de piedra nunca llegan a tocarse entre sí. Para tener un poco de dilatación, siempre, ¿no? De movimiento. Y para los movimientos sísmicos. Queda siempre medio centímetro de separación entre ellos, que va relleno de un mortero elástico y que absorbe las vibraciones. Perfecto. Entonces, si os parece, vamos a bajar Vamos abajo. a conocer el interior de esta cabeza preciosa. También es una sala museo. Aquí lo que hicimos, por el propio diseño de la estructura, que como ves baja hasta aquí abajo, hasta esta losa de cimentación, y tiene unas barras inclinadas que se llaman tornapuntas, que son en realidad los amortiguadores sísmicos. Por el propio diseño de la estructura, como digo, hubo que excavar el terreno y hacer todo este gran agujero, ¿no? Un firme. Efectivamente, no simplemente porque la estructura necesitaba esta altura, porque necesitaba los tornapuntas. Claro. Entonces tuvimos que excavar esto, y una vez que estaba excavado y el primer módulo de la estructura colocado, pensamos que para qué enterrarlo, para qué volver a rellenar, y entonces pensamos, aquí nos sale una sala que luego puede usarse pues para contar todo el proceso
de cómo se ha construido el monumento, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Entonces hicimos los muros de hormigón perimetrales y el techo de hormigón, que no sostiene nada. El techo de hormigón solo se sostiene a sí mismo, porque todo el peso de la escultura y de la estructura metálica va a estos 5 pilares de aquí. Claro. Estos 5 pilares de aquí son los que soportan todo el peso de la estructura y del mármol. Entonces, en realidad, esto es una gran escultura, pero al mismo tiempo es un edificio también. Sí. Es un híbrido entre una escultura y un edificio. ¿Y el tema de los colores en cuanto a la estructura que veo pues, aquí es más bien por arte o por...? No, el tema de los colores tiene una explicación, digamos, didáctica. Didáctica. Efectivamente, porque la gente que visita esta sala ve la maqueta, que es lo mismo que ver la estructura en su realidad, y entonces como cada anillo estructural se corresponde con un anillo de piedras, es muy ilustrativo ver la sucesión de los distintos anillos, y para ver esa sucesión es mejor pintar cada anillo de un color diferente. Perfecto. Y esa es básicamente la idea de por qué cada anillo estructural tiene un color. Y luego pues tenemos aquí el Centro Pérez Siquier, sí, que es el primer museo en España dedicado a un fotógrafo. Fotógrafo, ¿no? Sí, y a uno de los grandes fotógrafos clásicos de la historia de la fotografía española, porque Pérez Siquier, que vive todavía, tiene ya 90 años, pero es uno de los grandes, digamos que grandes renovadores del documentalismo español en los años 50. Pérez Siquier fue el que dio forma y aglutinó al grupo AFAL. El grupo AFAL o movimiento AFAL está considerado el movimiento de renovación fotográfica más importante de la historia de España. La mayor parte, ahora lo vas a ver, de la obra que se expone aquí es la de Carlos Pérez Siquier. Están presentes también todos los grandes fotógrafos de su generación del grupo AFAL, y están presentes otros anteriores, digamos porque fueron los anteriores contra lo que reaccionó el movimiento AFAL, ¿no? Vale. Y también están presentes otros que han venido después de AFAL, que son las generaciones más jóvenes que han recogido un poco la antorcha y el espíritu que estos grandes maestros dejaron. Lleva en total 22 esculturas esto. 22. Esto es una gliptoteca. 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 Bueno, una gliptoteca es un museo de escultura clásica en piedra. Escultura clásica se entiende por escultura greco-romana. Sí. Entonces, todo lo que ves aquí colocado son copias exactas de esculturas griegas y romanas. Ahí tienes el Doríforo y el Diadúmeno de Policleto, sí, la Venus de Milo, el Baco y el Hipnos del Museo del Prado, que son copias romanas de originales griegos, y vamos a ir colocando pues hasta un total de 22. 22, va a ser un paseo maravilloso esto de arte, claro, al aire libre. Es un jardín, un jardín botánico, pero al mismo tiempo es también un museo de escultura clásica en piedra, ¿no? Y un espacio así concebido también único, porque
esto tiene también una vocación didáctica, en el sentido de que la gente que empieza a estudiar historia del arte, pues empieza siempre por el mundo antiguo y dice, bueno, la civilización griega, el arte griego, la Venus de Milo, pues ahí la tenéis. Esa es un poco también un poco la función de esto, ¿no? Sí. Yo sigo siendo un pintor y un escultor que vive de su trabajo, es decir, que nunca había pensado dedicarme a la gestión cultural, pero por azar de la vida pues me he visto involucrado en esto, aunque yo no gano nada por la gestión cultural, digamos que en ese campo soy un mecenas puro, ¿no? Porque yo sigo viviendo de mi trabajo, que es la venta de mi obra de autor, ¿no? de mi pintura y de mi escultura. ¿Qué te gustaría para Olula conseguir justamente en cuanto al arte? Hombre, me gustaría que este proyecto pudiera terminarse como está previsto, que aparte de la dotación museística podamos tener en el futuro el auditorio comarcal también, sí. Y me gustaría que todo esto permaneciera aquí siempre y me sobreviviera a mí. Es decir, que cuando yo no esté, las gentes nuevas que estén a cargo de esto tengan la suficiente claridad y sabiduría para mantenerlo, para llevarlo a buen término y para seguir mostrándolo a la sociedad. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este rato, por esta tarde, por permitirme conocerte y bueno, que es un lujazo y bueno, muchos éxitos y ojalá que esta ciudad de la cultura seguramente va a ser así, va a seguir creciendo y creciendo y bueno, nada, eso, muchas gracias también por el aporte que has hecho a Almería en general, ¿no es cierto? Y a Olula en particular. Gracias a ti, bueno, por acordarte de nosotros. Vamos.